abrazo para el profe ahí y saludos a todos los presentes. Esta noche vamos a tener aquí una academia cardiopensamiento polémica, necesaria y por supuesto con debate, con participación. Es sobre el término, ¿no?, de revolucionarios y qué significa. Gira en torno al tema del término, ¿no?, como tal, y qué significa ser revolucionario. Y bueno, sobre todo en estos tiempos, ¿no?, en los que estamos. Hay algunas preguntas por ahí. No sé si Suni, ¿estás en línea ahí? Sé que Suni se demora un poquito en poder participar. De todas formas, bueno, le voy a ir dando la palabra al profe para que introduzca el tema ahí y bueno, poder empezar entonces lo que es el debate como tal esta noche en La Manigua. Un abrazo a todos. A ver, buenas noches, disculpen. No sé si es que ya debo empezar o debo esperar. Sí, positivo. Si puede, dé la introducción al tema y por ahí pues le vamos avanzando con la academia. Bien, bueno, buenas noches por reiteración en esta sesión de la Academia Cardiopensamiento dentro del grupo revolucionario La Manigua Revolución para Rato. A ver, traíamos la propuesta de compartir el tema desafíos de la continuidad revolucionaria. Colocamos algunas preguntas para ser respondidas, comentadas, no solo en esta sesión de la clase, sino también en el bregar que tenemos nosotros. Recuerden que hemos dicho que sin una buena teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria completa. Por tanto, una de las preguntas que introducíamos era ¿qué cosa es la revolución? ¿Qué entender hoy por la revolución? ¿Qué cosa es ser revolucionario hoy? ¿Qué es un no revolucionario? O sea, si yo asumo que no soy revolucionario, entonces ¿qué soy un no revolucionario? No ser revolucionario nos convierte automáticamente en contrarrevolucionario. Las discrepancias que se suceden entre revolucionarios son discrepancias antagónicas, hacia dónde nos conducen, etcétera. O sea, estas y otras preguntas pretendemos que sean respondidas a lo largo de nuestra intervención y algo muy importante que pueda ser compartida con las opiniones, con los puntos de vista de los presentes. Quiero significar algo con ustedes, o sea, pretendo dividir la intervención, que espero que sea de una media hora aproximadamente, sobre todo por el tiempo, en tres partes fundamentales. En la primera, o sea, tres partes que he tenido en cuenta, quiero decir. O sea, la primera es un artículo muy valioso de Enrique Ubieta, que precisamente se llama así, ¿qué es ser revolucionario en la Cuba de hoy? Hay un artículo de Javier Gómez Sánchez sobre la discusión de los revolucionarios, las nuevas realidades de los revolucionarios y estos debates que se suscitan en las redes sociodigitales. Y si mal no recuerdo, ayer o antes de ayer, Karima posteó, hizo una publicación también abordando este tema sobre las discusiones, la necesaria unidad entre los revolucionarios. Esas tres tesis son las que me van a servir de hilo conductor en esta intervención. Entonces, el primer presupuesto, ¿qué es la revolución? Bueno, desde el punto de vista ideológico, conceptual, definitorio, está la que dio el comandante en jefe el 1 de mayo del 2000. Esa es la esencia de qué cosa es la revolución.
para todos nosotros. O sea, los primeros dos conceptos es el contenido fundamental del marxismo-leninismo. O sea, el materialismo histórico y el materialismo dialéctico están ahí. Y desde la tercera idea hasta la número 20 es la ética martiana. Por tanto, el comandante jefe define a la revolución como una revolución martiana y marxista-leninista. Y él, por supuesto, es la síntesis de eso. Por tanto, eso es lo primero que dejo certificar, es eso. Eso es la revolución. Ahora, además de eso, ¿qué entender por la revolución? Bueno, en primer lugar, es el proceso de solución al problema cubano que se dio entre los siglos XVI y XIX. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque el problema cubano era que Cuba no era dueña de su destino y que ese destino estaba en manos de una metrópoli, que era España. Ese era el problema cubano. O sea, y era el que establecía una contradicción. ¿Cómo yo voy a ser cubano y no regir mi propio destino como cubano? ¿Cómo me lo puede regir una potencia extranjera? Ese era el dilema. Por tanto, el proceso para dar solución a ese dilema, a esa contradicción, a ese problema, es la revolución. Que en los primeros planteamientos, fíjense qué interesante, es a partir de 4 corrientes ideológicas muy importantes que la conocemos: el reformismo, el anexionismo, el abolicionismo y el independentismo. Asumir esas 4 corrientes ideológicas, esas 4 tendencias, esas 4 soluciones, convierte al criollo en cubano y va convirtiendo a este estado, a esta colonia, en un camino a nación. Fíjense que son elementos interesantes para comprender qué cosa es la revolución. Por tanto, el reformismo no daba solución al problema. ¿Por qué? Porque seguía España dirigiendo las riendas de Cuba. Solo era darle una participación pequeña, casi simbólica, al criollo pudiente en los destinos de la nación. El anexionismo era cambiar de amo, cesar con España y asumir el tutelaje de Estados Unidos. El abolicionismo solo daba una solución muy importante, pero un solo problema, el de la esclavitud. Y en cambio el independentismo era el más radical, porque iba a la raíz del problema, y a la raíz del problema solo se resolvía con un cambio profundo, estructural e integral de la sociedad cubana. Por tanto, ese cambio estructural, integral, sistémico, completo a la situación cubana, viene montado en el carro de la revolución. Por tanto, ese proceso de transformación de la sociedad cubana y barrer con el problema cubano, que es que España domina con con puño ensangrentado, como lo declara Carlos Manuel de Céspedes, a Cuba, es la revolución. Y fíjense que con la revolución vienen después todos los atributos de la nación, porque la revolución, el proceso que ya se había iniciado de manera lenta, lo acelera, lo cataliza, que es el de la nación. Pues fíjense que el problema de la nación concluye en el 10 de abril de 1869 en Guaymaro, cuando se funda una república. Aparecen los símbolos de la nación, aparece la república de la nación, aparecen los representantes de la nación. O sea que ya se dejó de ser oriental, se dejó de ser camagüeyano, se dejó de ser villareño, se dejó de ser bayamés, se dejó de ser pinareño, habanero, matancero, que eran las provincias de la república, y se asume el cubano. Fíjense si es así, que el himno nacional nuestro era el himno de Bayamo. Por eso dice: al combate corred bayamese. Y allí en Guaymaro dice que el himno que es de Bayamo pasa a ser el himno de todos los cubanos. Dice que es importante. La bandera de Narciso López, que era anexionista,
como después dice Martí, que la manigua limpia todo el anexionismo de esa bandera, que se utiliza en contraposición a la de Céspedes, se convierte en el emblema de toda la nación. Y Céspedes subordina el criterio que pudiera tener regional y asume el nacional. Por tanto, por eso decimos que la revolución se encarga de ir llevando los cambios más profundos de la sociedad y se encamina a dar solución al problema cubano y resuelve el problema cubano, porque la revolución es la que trae la independencia. Lo que pasa es que la revolución después traicionada, y esas manos traidoras ponen a la república, no a la revolución, ponen a la república en manos de un imperio neocolonial. Por tanto, vuelve de nuevo a través de figuras de avanzada, encabezada por el joven Julio Antonio Mella, de nuevo el resurgir de la nación, de la revolución, para dar solución al problema del capitalismo neocolonial que se había instaurado en Cuba. Un capitalismo que vino desde manos de personas serviles como don Tomás Estrada Palma y concluye con el gobierno sangriento de Fulgencio Batista, pasando por la tiranía de Machado, los gobiernos corruptos de Prío y San Martín, etcétera. Por tanto, ese periodo completo es la revolución de nuevo para, como decía Villena, dar la carga para matar bribones, para acabar la obra de la revolución, o sea, la que quedó inconclusa, la revolución del 98, que quedó inconclusa, volver a dar una carga para restablecer con la revolución los propósitos que se había encauzado con la guerra del 68, que era darle la definitiva independencia a Cuba. Y de eso se encarga la generación del centenario, que es la que logra coronar de conjunto con otras organizaciones estudiantiles, obreras y el pueblo en sentido general, le da el triunfo definitivo a la revolución. Por tanto, estamos viendo que es ese proceso de dar solución a problemas que tiene el país. Eso no se puede perder de vista para poder comprender qué cosa es la revolución. Entonces, a partir del 59, la revolución asume nuevos desafíos, nuevos retos, nuevas problemáticas que están en la propia práctica de la realidad dialéctica de la vida, de la sociedad. Y por ejemplo, en el orden internacional, la revolución lleva a cabo toda una lucha antiimperialista. Recuerda que el propio Che decía, este es el momento de hacer un Vietnam, 2 Vietnam, 3 Vietnam, 10 Vietnam en el mundo. Por tanto, era combatir al imperialismo donde quiera que se encontrara. Y la revolución encabeza ese proceso de lucha antiimperialista en el mundo. Es la lucha contra contra la colonización que todavía quedaba en el mundo, sobre todo en los pueblos de África y algunos de Asia. Y en ese proceso de descolonización participa la revolución, y es la liberación de Angola, Mozambique, el Congo, bueno, todas las naciones africanas. El pueblo cubano participa en ese proceso de descolonización, participa en los procesos de liberación nacional de algunos otros pueblos que no eran colonias, eran repúblicas, pero sometidas también a un proceso de subordinación extranjera. Y entonces, de dictaduras que impuso el imperialismo norteamericano. Y es sobre todo lo que lleva a Cuba a apoyar los movimientos de liberación nacional, sobre todo de América Latina, de África y de Asia. O sea, está esa participación de la revolución. Fíjense, ir a la raíz de los problemas que tiene el mundo. Y en ese proceso marcha la revolución cubana, la lucha por la justicia social, por el desarrollo económico y sostenible de los pueblos, por el cuidado del medio ambiente, por el multilateralismo,
por el desarme nuclear, por la paz, por la lucha contra todos los hegemonismos, etcétera, contra el hambre, la insalubridad, el analfabetismo. Por tanto, es la lucha de la revolución contra los males que agobian a la humanidad. Y en el terreno de nuestro patio, desde el 59, en primer lugar, la lucha contra la guerra multidimensional que impone el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, contra el terrorismo de Estado, contra el criminal bloqueo, genocida bloqueo económico, comercial, financiero. Por tanto, es también esa lucha reconocida contra ese enemigo. Y es después, o sea, lo que nos trae hasta el día de hoy en la lucha por el mantenimiento de la independencia, por el mantenimiento de la soberanía, por el mantenimiento de la emancipación social y humana, por el mantenimiento de la libertad, de la tranquilidad ciudadana, de todos los derechos conquistados, de la justicia social para todo nuestro pueblo, de su cultura, de su nivel de educación. Por tanto, es la lucha por el desarrollo sostenible, por más democracia. Por tanto, ese proceso, fíjense que yo digo lucha, y es con todo el conocimiento de causa. En primer lugar, porque parte de una ley dialéctica del materialismo, y es que no hay revolución sin contrarrevolución que se le oponga, ya sea capitalista, imperialista, mercenaria, entreguista, anexionista, en las variantes que sean. Porque la marchan en unidad todos los contrarios. O sea, nosotros somos los contrarios de esas manifestaciones, y esas manifestaciones son los contrarios de la revolución. Por eso es que siempre digo lucha, y siempre acompañará a la revolución la lucha. Si no se entiende eso, sencillamente no se puede comprender qué cosa es la revolución. Por tanto, eso nos deja entonces en condiciones de poder entender esa primera parte. Por tanto, la revolución, además de lo que define, y es lo primero y fundamental que define el comandante en jefe en su definición del concepto de revolución, es además este proceso de cambios integrales, estructurales, sistémicos, abarcadores, generales, como se quiera decir, que ocurre en Cuba, que llevan los propósitos y los objetivos que brevemente enunciado. O sea, eso es lo primero. Cuando usted dice la revolución, es eso a lo que usted se está refiriendo, y no a una palabra en abstracto, no a un concepto en abstracto. Es un proceso que siempre va a la raíz, a cambiar lo que debe ser cambiado, y siempre presidido por su contexto histórico, a hacer lo que corresponda en el contexto histórico, que básicamente lo que he descrito desde el 10 de octubre del 68 hasta hoy. O sea que la revolución va a cumplir 154 años ahora el 10 de octubre. Antes no había revolución, ahora se mantiene. O sea, antes del 10 de octubre no había. Por tanto, eso es lo primero. Ahora, si esa es la revolución, ¿qué cosa es ser revolucionario? Bueno, a ver, vamos a partir de un elemento que quiero dejar claro. Primero, como nosotros declaramos que nuestra revolución es martiana, es marxista, leninista, es fidelista, es guevariana, es universal porque es bolivariana también. Sencillamente, lo primero que hay que dejar claro es que hay que delimitar quién es el verdadero revolucionario. ¿Ya? Entonces, si usted mira a Marx, la época de Marx, por ejemplo, Marx, antes de él declararse, además nunca asumió que él fuera marxista, sino un socialdemócrata, él se da cuenta que dentro del seno de la democracia hay tendencias reformistas, no van a la raíz del problema. O
son personas que se quedan en la teoría, no atacan al capitalismo, no van a la esencia del sistema, no reconocen el papel del proletariado como sepulturero de ese sistema, no reconocen a la burguesía como clase antagónica de la clase a la cual el marxismo está dotando de una doctrina, de una teoría, de una práctica, de una guía para su propia emancipación, liberación y desarrollo de la sociedad en la que está, que es el proletariado. ¿Ya? Por tanto, se produce una escisión y esto, vamos a llamar moderado, reformista, son los que se quedan con el término de socialdemocracia. Pero fíjense, vamos a decir, estaban en el bando de los revolucionarios, supuestamente ellos revolucionarios, y de eso después vamos a profundizar, porque esa tendencia llega hasta el día de hoy. Por eso comienzo señalando esa particularidad. Y entonces los verdaderamente revolucionarios, los que estaban dispuestos a través de las luchas de clase, transformar la realidad a través de la ciencia, porque el marxismo se convierte en una ciencia, que es la que se despoja de todo oscurantismo, de todo dogmatismo, de todo fetichismo en la ciencia, y también produce toda una revolución en el saber científico. En ese campo, los revolucionarios asumen el término de comunistas para identificarse de aquello. Ese es un primer punto de partida que quiero significar. ¿Por qué? Porque recuerden que la burguesía fue revolucionaria. La burguesía acompañó al proletariado en la Revolución Francesa y destrozó toda la aristocracia de la época feudal. Lo mismo sucedió en los Estados Unidos. O sea, una burguesía nacional se subleva contra la metrópoli inglesa y se une a aquellas milicias populares, incluso a esclavos, porque ellos le dan la libertad mucho después de la guerra de independencia y después de la guerra de secesión. Y esos burgueses tienen un papel revolucionario. Pero fíjense, no son los llamados a hacer la revolución social, pero sí indiscutiblemente están dotados de una cierta actuación y actitud revolucionaria con respecto a la formación económica anterior, que es la feudalista, y además a partir de la propuesta que traen. Y por ejemplo está la figura de, bueno, están todos los padres fundadores de Estados Unidos, que una vez que se liberan del coloniaje, asumen una posición aristócrata por un lado, otros burgueses y otros esclavistas. Y después tiene que darse el proceso de secesión en el siglo XIX entre industriales capitalistas y sureños esclavistas. Por tanto, si se dan cuenta, no salen a la parte revolucionaria como la entendemos nosotros, que somos los comunistas, que sí le damos un cambio a la sociedad. Por tanto, significo eso. O sea, que ese dilema se da a la hora que usted dice, oh, ser revolucionario. Bueno, pero ser revolucionario con limitaciones. Ser revolucionario con intereses de clase burguesa. Porque al final, ¿qué es lo que imponen? ¿Qué impuso la burguesía? Un espíritu conservador. Conservador de privilegios. Conservador de la propiedad privada sobre todos los medios fundamentales de producción. Conservador del sistema de explotación del hombre por el hombre. De saqueo a los pueblos. De destrucción del medio ambiente. Por tanto, es conservador de una práctica milenaria. Por tanto, el espíritu revolucionario no está. Y fíjense que yo señalo revolucionario estos burgueses, pero no del sistema capitalista. El sistema capitalista no es revolucionario.
Hay quien ha dicho, no, el capitalismo es revolucionario, porque revolucionó. El capitalismo no es revolucionario. El capitalismo es contrarrevolucionario. Y desde que nació el capitalismo fue oponiéndose a las fuerzas revolucionarias, a las fuerzas proletarias, a la fuerza de los humildes, de los desposeídos, de los explotados. Por tanto, no es revolucionario, nadie vaya a argumentar eso. El capitalismo no es revolucionario. Fue revolucionario en un determinado momento la clase burguesa y en perfecta alianza con proletarios, como se dio en la Revolución Francesa. Por tanto, eso es significativo dejarlo establecido para que se entienda. Entonces, sobre eso también, en el caso de la Revolución Cubana, para poder entender qué es ser revolucionario, hay que verlo en los dos paradigmas fundamentales. Que pudo haber, hay muchísimo, porque Cuba tiene cantidad de paradigmas revolucionarios, pero los dos que sintetizan a todos los revolucionarios cubanos son indiscutiblemente José Martí y Fidel Castro. Entonces, que hay tres características que son importantes identificar en el revolucionario cubano. Algo que ellos ponen dentro de su práctica individual y coadyuvan a llevarlo a través de la educación en la práctica social. O sea, son revolucionarios ellos como personas y son formadores de revolucionarios cuando van hacia lo social, hacia los pueblos, incluso con dimensiones internacionales. La primera característica es la de la ética revolucionaria. Fíjense, la ética, el punto de partida del revolucionario cubano, cuando usted lo analiza en la historia, no viene desde una teoría revolucionaria. Fíjense que el marxismo dota a los revolucionarios primero con una teoría. O sea, es como que le encausa la rebeldía y le dice la forma de hacer los cambios sociales es a través de esto. Y el marxismo se encarga de decir cuál es el papel revolucionario, de qué forma, los métodos de lucha, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el caso del revolucionario cubano no viene con una teoría revolucionaria. Viene precedido de una ética revolucionaria. Y esa ética revolucionaria tiene como centro de toda la justicia social. Y tiene como alfa y omega de todo, fíjense, el centro es la justicia social, pero el principio y el fin es la dignidad plena del hombre, o sea, del ser humano, que está marcado por Martí. Por tanto, Martí, ¿qué decía? En la mejilla de todo hombre verdadero, o sea, todo hombre verdadero debe sentir como propio el golpe que se da en la mejilla de otro hombre. Eso es importante. Fíjese que es significativo. Decía el Che, el verdadero revolucionario está conducido por sentimientos de amor. Ya como en lo que preside es toda una ética que incluso hay quien pueden creer que es un pueril romanticismo, pero no, va a la esencia de la condición humana, esa ética. Fidel decía, es precisamente el hombre, el semejante, la redención de su semejante, lo que constituye el objetivo de los revolucionarios. Y ese que el objetivo del revolucionario no solo es hacer la revolución. ¿Para qué se hace la revolución? Y es para redimir a su semejante, o sea, al otro ser humano. Por tanto, eso marca una tendencia importante. Además, hay muchos revolucionarios, como que se dio en el caso cubano. Por ejemplo, la revolución se hizo desconociendo la teoría marxista. Y sin embargo, en el mundo y hoy incluso en Cuba, hay personas que dominan la teoría marxista, pero no salen a hacer una guardia cederista, pero no salen a una reunión de la circunscripción de rendición de cuentas del delegado, pero no salen a apoyar, no se lanzan a la calle a apoyar la revolución, no van a un desfile del 1 de mayo,
Además, pues, con razón, no, yo no voy. No salen a debatir el código de la familia y a aportar. O sea, no se muestran simpatizantes de la propia revolución, aunque dominen la teoría. Por tanto, ese no se puede considerar como un revolucionario, aunque domine la doctrina revolucionaria, la marxista, y aunque domine incluso y reciten todos los poemas de José Martí, vaya, y hasta se emocionen con ellos, viendo o escuchando un discurso del comandante en jefe. ¿Por qué? Porque uno de los resortes más importantes que tiene el revolucionario es la solidaridad. Que usted no puede decir que es revolucionario siendo egoísta. Por tanto, usted tiene que ponerse al servicio de los demás. Por tanto, eso es un primer punto. El segundo, la radicalidad. Fíjese, radicalidad no es intolerancia, no es intransigencia. No estamos hablando de eso. Radicalidad es ir a la raíz del problema. O sea, el revolucionario busca la raíz del problema. Y aún aunque no puede extirparla de inmediato, aún cuando se equivoca al señalarla, él pasa rápido a la acción. Él dice, yo tengo que resolver el problema. Ya no se detiene, bueno, en desalentarse porque el problema esté ahí. Como dice el presidente, arrancarle un pedacito no es ponernos a contemplar el problema, sino salir a resolverlo. Eso es ser revolucionario. ¿Entiendes? A diferencia del reformista, el revolucionario no se contenta con mitigar el dolor o enmascararlo, sino eliminar la causa de ese dolor, la enfermedad. O sea, ahí va el revolucionario. La pandemia, lo revolucionario era ir a solucionar la pandemia, no a bajar niveles, ni índices, ni contentarnos que si en Estados Unidos murieron 1.000.000 de personas, bueno, nosotros podemos dejar que mueran 20.000, no. Y después decir, no, es que una pandemia para todo el mundo, y sin embargo nosotros 20.000 y estar contentos con 20.000. No, usted recuerda al profesor Durán, al doctor Durán, ahí sufriendo por la pérdida de una persona y llorar cuando murió el primer niño y cuando murió su compañero, el eminente científico que también había participado en la creación de vacunas. Y se le vieron ahí las lágrimas, hubo que cambiarle la cámara. Ese es un revolucionario porque no se contenta con paliativos, sino con solución del problema. Bien, por tanto, ese es un segundo elemento en la característica del revolucionario cubano. Y un tercer elemento es que el revolucionario es una persona con fe. Porque fe no en el sentido religioso. ¿Qué pasa? Que en el sentido religioso es casi una fe ciega. ¿Por qué? Porque usted cree, usted tiene una convicción, usted tiene una esperanza, usted tiene una seguridad en que un ser supremo, divino, va a resolver el problema. El revolucionario no. El revolucionario tiene fe, aunque sea religioso, aunque practique alguna religión. Es revolucionario porque lo primero que tiene fe es en su pueblo, en el hombre y en la mujer de su pueblo. ¿Entiende? Por tanto, es como decía Martí, se ha de confiar en lo mejor del hombre y desconfiar en lo peor de él. Hay que dar ocasión a lo mejor que tiene ese hombre para que se revele y prevalezca sobre lo peor que él tiene. Es lo que le escribió a su hijo en la dedicatoria del Ismaelillo, que le decía, recuerden eso, tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad de la virtud y en ti. ¿Qué posición es esa revolucionaria? Tengo fe en el mejoramiento humano. Por tanto, el ser humano puede mejorar. Por eso él decía, hay que dar ocasión a lo mejor para que se revele y prevalezca sobre lo peor. Hay que darle oportunidad al ser humano para que él se revele su virtud sobre su vicio. Decía Martí, tengo fe en la vida futura.
Pues porque él tiene fe en la vida futura, porque está viendo la vida presente cómo cambia. Y si la vida presente cambia, entonces el futuro que va a ser mejor va a cambiar. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos por qué luchamos. Mucha gente me dice, bueno, ¿por qué el cubano lucha? Bueno, lucha porque tiene creencia que esto va a mejorar, por difícil que sea. Se ha demostrado en la historia. Y este no es el momento más difícil de la revolución. Entonces, si hemos vencido el momento más difícil, ¿cómo no vamos a vencer esto? Eso es lo que da confianza, seguridad. Porque hay un pueblo que ha sabido vencer. ¿Entiendes? Es lo que le dijo a Céspedes. Con 12 hombres bastan para hacer la revolución. O sea, mucho conocía él la capacidad del ser humano para poder afirmar eso. Martí decía, con 30 hombres bastan para hacer un pueblo. Fidel decía, con 7 fusiles y 12 hombres, ahora sí ganamos la guerra. Por tanto, cuando usted se da cuenta de eso, no es una fantasía, no es que está creyendo en la suerte ni en la intervención divina, es que hay un conocimiento real del aporte del ser humano a eso. Eso es revolucionario. Por tanto, tener esa confianza ilimitada en el pueblo, en la capacidad que tiene el pueblo, no solo para resistir, sino también para vencer. En esto también nos diferenciamos del reformista, que por razones de clase y de intereses de clase desconfía y subestima al pueblo. Entonces, creer en el caso de los revolucionarios no es extirpar la duda. Los revolucionarios vivimos la angustia de la duda, que es la del conocimiento. Sí, Conchi, ¿cómo vamos a salir de esto? Caramba, ¿y cuándo vamos a salir de esta situación? Usted duda, pero no duda desalentadamente, sino para encontrar la solución al problema. Sin embargo, el otro es cínico y es contrarrevolucionario y es tramposo, aunque quizá haya algunos que no lo sepan, pero en su manifestación después lo ve y así lo manifiesta. Y entonces, estas cualidades, estas virtudes éticas, indiscutiblemente constituyen la base en la cual se erige el revolucionario, porque es una ética esencialmente política, esencial, social, no es privada, no puede vaciarse o desligarse de las contradicciones fundamentales de la época. O sea, no es ilusionista. ¿Ya? El revolucionario no se escuda en intereses personales, sino que ve los intereses de la sociedad y sus intereses personales los canaliza a través de los intereses de la sociedad. Entonces, es importante dejar claro que es la base ética, en el caso cubano, la que sirve de base al revolucionario. Ahora, como decía el comandante en jefe en las palabras a los intelectuales, hablando del revolucionario, el contrarrevolucionario, incluso el no revolucionario. Leo un fragmento que extraje. Nadie ha supuesto nunca, decía Fidel, que todo hombre honesto, por el hecho de ser honesto, tenga que ser revolucionario. Fíjense qué interesante. Ser revolucionario es también una actitud ante la vida. Ser revolucionario es también una actitud ante la realidad existente. Es posible que los hombres y las mujeres que tengan una actitud realmente revolucionaria ante la realidad no constituyan el sector mayoritario de la población. Los revolucionarios son la vanguardia del pueblo, pero los revolucionarios deben aspirar a que marche junto a ellos todo el pueblo. La revolución nunca debe renunciar o contar con la mayoría del pueblo, a contar no solo con los revolucionarios, sino con todos los ciudadanos honestos, que aunque no sean revolucionarios, es decir, que aunque no tengan una actitud revolucionaria ante la vida, estén con ella, o sea, con la revolución. La revolución solo debe renunciar
a aquellos que sean incorregiblemente reaccionarios, que sean incorregiblemente contrarrevolucionarios. Fíjense que ahí queda definida las tres posiciones: ser revolucionario, ser no revolucionario y ser contrarrevolucionario. ¿Ya? Por tanto, eso nos deja a nosotros una claridad definitoria de esos elementos que por lo menos quería en una primera parte dejar claro. Ahora bien, miren, y es la tercera y última parte de esta reflexión. Hoy, a raíz sobre todo del 11 y una pequeña cronología. 2018, enero del 2018, Donald Trump crea la Fuerza de Tarea para Internet contra Cuba. Salen a la luz en los 20 millones anuales de manera oficial que emplea la administración estadounidense para subvertir política e ideológicamente la revolución cubana, cambiar el sistema. Tanto en el séptimo como en el octavo Congreso aparecen las estrategias ya definidas y dirigidas por el partido para contrarrestar esa subversión. Y sobre todo en el octavo Congreso se trazan lineamientos, directrices, políticas para llevar la defensa de la revolución desde las redes sociodigitales. Bien, en ese proceso de lucha y combate contra el imperialismo, contra la subversión, contra la contrarrevolución digital, que tiene cuerpo físico, nosotros lo sabemos, pero se expresa de manera digital, sobre todo los odiadores, surge de nuestra parte grupos, personas que comenzamos, porque nos incluimos nosotros también, comenzamos a articularnos, a formar nuevos grupos para llevar a cabo el combate y la defensa por la revolución socialista. Esos grupos en un proceso natural, fíjense compañeros, natural, eso porque eso es propio de la revolución, como lo he ido explicando. La revolución pare a los revolucionarios, porque lo primero que la revolución genera es un sentimiento de simpatías, de apoyo, de pertenencia a la propia revolución. Por tanto, de manera natural, asumen los revolucionarios su papel y empiezan a buscar su papel, en este caso, en las redes sociodigitales. Eso es lo que ha hecho posible que surja una nueva generación revolucionaria, sobre todo muy joven, que ha comprendido que ahí es donde tiene su misión fundamental para defender la revolución. O sea, como sus abuelos o bisabuelos alfabetizaron, estuvieron en Girón, estuvieron en la crisis de octubre, cumplieron misiones internacionalistas de corte militar, sobre todo en África y América Latina. Por tanto, dicen, ¿qué papel me toca a mí? Sus padres tuvieron una actitud sobresaliente durante todo el periodo especial. Por tanto, usted se percata que esa juventud quiere también el protagonismo que tradicionalmente le ha acompañado a la revolución. Por tanto, la primera visión que hay que tener de estos grupos de revolucionarios y grupos revolucionarios es que están integrados de manera natural, por derecho y por deber, por revolucionarios. Por tanto, no se puede tener ningún tipo de prejuicios con esos revolucionarios. Es mi visión. A ver, no estoy dictando catecismo aquí, estoy dando mi opinión. Ya es lo primero. O sea, si el ánimo es defender la revolución, formar parte con la revolución desde estos medios, por tanto no puede haber discriminación, no puede haber sesgos, no puede haber prejuicios, sino sencillamente aceptación de que cada grupo va a ir estableciendo una identidad, por tanto se va creando la diversidad.
Martí lo dice brillante en su cuaderno de apunte. Universo, lo diverso en lo uno, y unidad es igual a universo. Uni, lo uno, dat de diversidad. Lo diverso en lo uno, esa es la unidad. Ese es el universo. Así lo define etimológicamente José Martí. Está en su cuaderno de apunte, tomo 21, pueden buscarlo. Por tanto, es el primer reconocimiento de que hay grupos revolucionarios que van integrándose a la defensa de la revolución y a la nueva pertenencia a la revolución. Por tanto, no se les puede negar su derecho de acompañar a la revolución en su defensa. Ya, ese es un primer punto, por lo menos, de partida para entender. Lo segundo es que esos grupos en ellos va a surgir una nueva conciencia política y que la van a expresar esa conciencia política en las redes, en forma de los grupos que se han establecido. Por ejemplo, en la plataforma revolucionaria Sierra Maestra, si mal no recuerdo, hay creo que más de 40 o 50 grupos articulados solo en la plataforma revolucionaria Sierra Maestra. Fuera de eso, hay grupos institucionales, hay blogs personales que defienden por revolucionarios y defienden la revolución. Por tanto, eso. Ahora, ¿cuál es el reto de estos grupos? Es que se logren articular desde lo virtual con las organizaciones a las cuales también pertenecemos, que están en el ámbito físico-social. ¿Ya? Porque los que estamos aquí reunidos somos cederistas, somos de la Federación de Mujeres Cubanas, somos economistas, somos historiadores, somos militantes del Partido de la Juventud, somos de la FEU, somos de la FEN, somos de los juristas, somos de alguna asociación religiosa. O sea, nosotros también tenemos una integración social en el mundo físico. Entonces, ¿de qué se trata? Un primer reto, articular eso. Porque actuamos aquí con una identidad a veces, y es donde comienzan los retos, los desafíos y los problemas y las contradicciones, porque lo hacemos para formar una nueva identidad y por ejemplo, casi descubrir el agua tibia en materia de revolución. Ahora se puede decir, pero bueno, ¿y por qué surge eso? Bueno, porque es propio, es natural de los grupos que deciden. Por ejemplo, ustedes podrán recordar que ese fue el combate de Mary Engel cuando surgió el marxismo. Incluso compañeros que estaban contrarios a su teoría y trataban de explicar el marxismo descubierto y se declaraban marxistas de una manera totalmente diferente al marxismo. Eso se debió a ellos y le pasó a Lenin también. ¿Por qué Lenin habla de la enfermedad infantil del izquierdismo? Porque son gente que se definen de izquierda, revolucionarios, que empiezan a replicar el capitalismo en nombre de la revolución, y Lenin los combate y les dice que no, que ideológicamente están perdidos. Por ejemplo, cuando triunfa la revolución, muchas personas que participaron y acompañaron al comandante en jefe, al ejército rebelde, al directorio revolucionario 13 de marzo, al Partido Socialista Popular, se zafan de la revolución. Por ejemplo, está el caso de Maslechnik, que es compañero de estudio de Fidel, del movimiento del directorio revolucionario, ahí combatiente junto con el comandante contra la corrupción, el canterismo en la universidad, después contra Batista. Cuando triunfa la revolución, él se declara que no es comunista, a partir de que la revolución se articula con el socialismo y con la Unión Europea, con la Unión Soviética. Eso se dio. Pero hay casos, por ejemplo, como el de Fran País, que tenía una organización creada por él, y sin embargo, después del asalto al Moncada, cuando conoce a Fidel en México, subordina su organización a Fidel.
Bien, se articula y después del fracaso de la huelga del 9 de abril, el Partido Socialista Popular, que había organizado la huelga con los obreros, el Directorio Revolucionario 13 de marzo, se subordinan al movimiento 26 de julio y definen que el comandante en jefe, ahí donde Fidel asume ese grado y ese cargo y esa responsabilidad histórica de todo el proceso revolucionario, era Fidel. Por tanto, después de un fracaso vino la unidad. Pero lo que hay que dejar claro es que eso está. Y la posición de Aníbal Escalante con el sectarismo, que no aceptaba que cualquiera con méritos demostrados suficientes, pero que no fuera del Partido Socialista Popular, no podía pertenecer al partido. Fíjense, una gente revolucionaria, no cabe que era un revolucionario, un comunista consagrado, pero era sectario. Por tanto, explico esto porque es que esas tendencias siempre se van a dar entre revolucionarios. Por tanto, nosotros estamos asistiendo a un parto natural. Lo que pasa es que han transitado la revolución y hay experiencia esta que estoy contando. Por tanto, ¿qué es lo que nos corresponde como revolucionarios? Articularnos en torno a la revolución. Esa, la revolución que expliqué qué cosa era y que esa revolución ha propiciado una república, un Estado socialista de derecho, de justicia social, democrático. O sea, que tiene una constitución, que tiene organizaciones que le acompañan no gubernamentales, que forman la sociedad civil socialista, que está encabezado por un partido, por una unión de jóvenes comunistas. ¿Ya? Por tanto, lo primero es que yo tengo que articularme a la revolución y a todo el aparato creado por ella para su existencia y su supervivencia, para su desarrollo y para su defensa. Por tanto, los grupos no pueden ser aislados. Si se declaran grupos revolucionarios, tienen que articularse a la revolución obligatoriamente, porque de lo contrario fracasan. Por tanto, hoy, ¿qué nos ha puesto en determinada discusión a los grupos revolucionarios? Bueno, usted, se dice que una discusión bizantina era aquella que en la época que surge que se fracciona la Iglesia Católica entre oriental y occidental, allá en Bizancio, dicen que en la corte de Bizantino se discutía cuál era el sexo de los ángeles. De ahí hasta acá, que como nunca nadie se puso de acuerdo, no, los ángeles son, ¿qué sexo tienen? ¿Masculino o femenino? Y dicen que como nunca se pusieron de acuerdo, es sencillamente, pero además es una discusión que no conducía a nada. ¿Qué aportaba a definir el sexo del ángel? Y de ahí que nos lleve a nosotros hasta hoy el concepto de discusión bizantina. Por ejemplo, yo leo grupos y compañeros que a veces echan discusión y ponen temas que no aportan ni a su grupo ni a la supuesta causa que defienden. Pero además la hacen después de la posición de que creen de que están haciendo un ejercicio de sus derechos de expresión. Pero si vas a hacer un ejercicio de tu derecho de expresión, hazlo de manera individual, no de manera colectiva, ni con el cuño de que lo haces con un sentimiento revolucionario. Porque ya las redes, una vez que usted publica su opinión, sencillamente se somete al juicio público y a la interacción pública. Y si usted es una persona que influye sobre los demás, por tanto tiene que tener una responsabilidad. Entonces, uno de los problemas que tienen compañeras, compañeros y grupos es que a veces generan contenidos que no van a la esencia de lo que son. Y eso es lo que trae entonces que otro critique y empieza la discusión sin sentido.
que lo único que hace es hacerle un favor flaco a la revolución y hacerle un gran favor a los enemigos de la revolución, porque empiezan, yo los he leído, se empiezan a acalorar, se disgustan, se separan, cuando sencillamente al final la causa no era de peso. Por tanto, eso es un elemento a discutir. Por ejemplo, yo tengo un amigo, bueno, ojalá, creo que por la hora, que es 6 horas de aquí a Francia, él no puede estar. Y el otro día él me hacía una pregunta sobre los cantantes míos preferidos. Y yo le dije, bueno, Silvio, Buena Fe, me gusta Bambán, Fabré, qué sé yo. Les dije, Habana de Primera, le fui diciendo algunos grupos y cantantes. Y entonces él me dijo, bueno, y fulano, mengano, empezó a decir sobre algunos, vamos a llamar, polémicos, y otros que están en la orilla contraria a la revolución. Y le dije, mira, compadre, contra la revolución se ataca tanto para que yo le dedique mis energías y mi poco tiempo, el poco tiempo que tengo para recrearme, a escuchar ataques contra la revolución. Para eso le dedico tiempo a escuchar las cosas que me fortalecen a la revolución, que le hacen, que narran las vicisitudes, el esfuerzo y el heroísmo de la revolución y del pueblo, que es el que sostiene la revolución. Y él entendió. O sea, es la esencia. Si vamos a discutir, hay tantos temas de verdad medulares sobre el destino de la revolución a la cual se le pudiera dedicar tiempo para arrojar luz y solución a los problemas, para yo entonces dedicarme, que es otra de las grandes deficiencias, limitaciones, insuficiencias que tienen determinadas compañeras, compañeros, que creen que ser revolucionario es vivir constantemente criticando a la revolución y criticando a revolucionarios y criticando a los líderes revolucionarios. Y entonces realmente, a ver, usted lo que debe centrar es la crítica. ¿Contra quiénes? Contra el enemigo de la revolución. Y el enemigo de la revolución, como ayer yo posteaba, lo dice Fidel, es el corrupto, es el anexionista, es el contrarrevolucionario, es el acaparador, es el colero, es el estafador, es el ladrón, es el que soborna con los recursos del Estado, es el egoísta, es el que se enriquece con las carencias y necesidades de nuestro pueblo. A ese es el que yo le debo dedicar energía para criticar, para combatir. Y entonces a veces usted se da cuenta que esos contenidos no se generan. Entonces, ¿contra qué se genera el contenido? A veces contra el primer secretario que está batido, que está luchando, el gobernador, el intendente, a lo mejor el director de una empresa consagrada. Pues a veces no tenemos ni información completa sobre un asunto y enseguida atacamos. Ah, pero tú viste los apagones y eso es. Pero, compadre, nadie está pagando, nadie da apagón por contrarrevolución, compadre. Vamos a dedicarle un tiempo entonces a hablar de las causas del apagón y lo que cuesta traer la materia prima, la pieza para poder restablecer, echar a andar una unidad generadora. Vamos a dedicarle esa historia, vamos a salir a buscar las causas, que es lo revolucionario, ir a la raíz del problema. Y entonces vamos a generar esa información. Vamos a criticar al que lo entorpece, que nosotros tenemos cantidad de información. Yo nada más, para saber más o menos eso, yo me leo en el periódico, acuse de recibo de José Alejandro Rodríguez. Ahí yo veo la cantidad de tipos que de verdad uno vale la pena postear, decir, mira, este funcionario que hizo esto de vivienda, no sé, con nombre y apellido, y lo pongo y lo denuncio y lo critico, porque ese, aunque conscientemente y no sea su voluntad hacerle daño a la revolución, con esa actitud sí le hace daño a la revolución, y no al que se equivoque haciendo la revolución, porque aquí nadie sabe de revolución ni de socialismo, estamos aprendiendo, no hay un manual que nos diga cómo se construye la revolución. Por tanto, concluyo
este intercambio con la definición que ayer puse de unidad. Por tanto, ser revolucionario, además lo que dije, es compartir desde la trinchera que estemos el combate en defensa de la revolución, los riesgos que asumimos al defender la revolución, los sacrificios que hay que hacer para defender la revolución, para construirla, para tenerla, para mantenerla independiente, soberana, emancipada, antiimperialista, anticolonialista, antirracista, antihegemonista, solidaria, humana, justa. Eso hay que asumir un sacrificio increíble, hay que asumir riesgo para usted estar en esa trinchera defendiendo esa revolución. Es compartir los objetivos de la revolución que están en sus planes, que está en su constitución, que está en su conceptualización, que está en los lineamientos, que está en el plan económico social hasta el 2030, que está en las directrices del 8º Congreso del partido, que está en el Código de la Familia, que está en el Código Penal, que está en todo el proceso legislativo. Ahí es donde están los objetivos de la revolución, que está en cada uno de los planes de las organizaciones sociales de masa, fraternales de nuestro país. Ahí es compartir esos objetivos, ahí compartir las estrategias que se generan detrás de esos objetivos y a los cuales se llega mediante debates y análisis, no imponiendo, no es a la fuerza. Aquel que no entienda hay que explicarle, hay que persuadirlo, hay que convencerlo. Y recuerden que solo deja de ser nuestro cuando él lo demuestre con actitud contrarrevolucionaria. Si no lo demuestra con una actitud contrarrevolucionaria, nosotros no lo podemos excluir de la revolución. Porque puede que sea un compañero, una compañera confundida. Y el confundido lo que tiene falta de información, está desinformado, o la que tiene no es la más real, la más objetiva. Por tanto, nuestra misión es en esto, es generar en las redes explicación, argumento, fundamento de la revolución. Por ejemplo, y con ello concluyo, ¿cuándo vamos a cumplir la misión que nos dio el presidente? Que dijo, vamos a generar contenido sobre las historias vivenciales, individuales, con carne, hueso y sangre del bloqueo, al que se le murió un pariente, un familiar, mamá, papá, un vecino, un amigo, porque faltó la medicina, porque faltó la inyección, porque no pasó un carro, porque en el momento en que iban a hacer no estaba la pieza para echar a andar el equipo, que era el que iba a ayudar a paliar la enfermedad. Y esa historia nosotros sabemos. Vamos a generar contenido sobre eso. Y eso es de apoyo a la revolución y unirnos alrededor de estos elementos. Quise ser breve, pero creo que la complejidad del tema necesitaba, en mi modesta opinión, todo esto abordaje desde el punto de vista integral para poder compartir estas ideas y que no se me quedara un punto, al menos de lo que tenía anotado, para compartir con ustedes. O sea, me disculpo si me extendí un poco, pero agradezco la generosidad, la paciencia, la disciplina y la comprensión de ustedes. Bueno, quedo listo para el debate entre todos y responder alguna pregunta, alguna duda de los participantes. Muchas gracias. Excelente disertación, profe. Excelente disertación. Bueno, yo quería, antes de pasarle la palabra ahí a los que quieran participar, debatir, aportar, hacer, o sea, hacer una referencia también a unas palabras de Fidel donde él plantea que incluso se puede ser revolucionario no estorbando. O sea, es cuando él dice, si hay cansancio, retírese. Esta es una tarea ardua, esta es una tarea difícil, pero que al final dice, pero incluso se puede ser revolucionario no estorbando.
O sea, es importante también porque a veces uno ve la persona, incluso con grandes conocimientos quizás, de la teoría, de esto y del otro, y se convierte en estorbo precisamente a partir de una crítica constante, una crítica mal dirigida, una crítica que es destructiva, y se convierte en un estorbo real esa persona. Y eso se puede apreciar, pasa. Uno lo ve por ahí por las redes a cada rato. Entonces es importante también que en ese concepto también cabe el no estorbar tampoco la obra, no estorbar el esfuerzo de los que sí se sacrifican, de los que van adelante. Eso me parece que es un punto importante, porque lo vemos, ¿no? Lo vemos, y lo dijo Fidel, igual que dijo que la revolución era un proceso en el que se puede avanzar o retroceder, que incluso se puede frustrar. Como mismo dijo que la responsabilidad ya de que la revolución pudiera fracasar no iba a recaer en manos de los extranjeros, sino en manos de los propios cubanos. En nuestras propias manos, la de los revolucionarios, estaba el éxito o el fracaso de la revolución. Entonces, bueno, vamos a ver, los que vayan a querer expresarse, pues que vayan pidiendo la palabra aquí, o por el chat escrito, o aquí dándole al iconito de levantar la mano. Vamos a dar un espacio ahí para que vayan pidiendo la palabra. Oye, nadie se atreve ahí a levantar la mano. ¿Cómo es eso? A ver, que estamos en la manigua, aquí la gente habla y discute y debate. La Palma. Arriba, arriba. Palma está pidiendo la palabra, vamos a dársela. A ver. Dale, habla. Buenas noches, por aquí La Palma. Primero de todo, saludos. Busca cobertura ahí, Palma, que no, o sea, parece que estás intermitente, como que no tienes buena cobertura ahí para tomar la palabra. ¿Y ahora cómo se me escucha? Mejor. Mejor. Buenas noches, gracias, Abel. Y buenas noches a los amigos que hace días no debatíamos. Y saludando a la profesora Lidia, que la veo ahí entre los oyentes, entre los participantes del chat. Profe, déjeme hacerle una pregunta. Y para los que no me conocían, en Facebook soy Alberto García. Profe, déjeme hacerle una pregunta. ¿Se puede ser revolucionarios con posiciones antagónicamente contrarrevolucionarias, antagónicas a la revolución, es decir, planteamientos de tipo sobristas, neoliberales, es decir, de todo ese tipo de tendencias que existen en el mundo actual y que esconden detrás un propósito político? ¿Se puede ser revolucionario con esas características? A ver, No, de hecho, no, por lo que hemos explicado. Si usted en el caso de la revolución cubana, que es el que estamos hablando, el revolucionario en primer lugar busca, ya dije, como centro la justicia social, desarrollar el país, enfrentar al imperialismo, a sus secuaces, a los que quieran destruir la revolución. Por tanto, si usted en el otro lado es de los que busca, ya sea de manera encubierta, simulada o abierta, lo contrario a estos propósitos de la revolución, y usted se declara abiertamente contrarrevolucionario, usted no puede decir que usted esté haciendo revolución. O sea, así de sencillo, no se puede. Recuerden que Mary Engel decían que las clases que abrazan el proletariado y la burguesía son clases antagónicas. Lo mismo es la revolución y la contrarrevolución. La revolución y la contrarrevolución son posiciones ideológicas y también materiales antagónicas. Nunca se van a poner de acuerdo, porque es que una
quiere prevalecer desde sus principios históricos con independencia, con soberanía, con autodeterminación, con desarrollo sostenible, con prosperidad, con justicia social, con solidaridad, con dignidad para todos los seres humanos y para el mundo. Y entonces usted de la posición contrarrevolucionaria, usted lo que quiere es destruir la revolución, instaurar el capitalismo, poner un nuevo amo, robar los recursos, volver a la nación de explotación, que hayan clases desposeídas, que puedan ser mejor explotadas, convertir al país en un prostíbulo, en lo que era antes la Cuba prerevolucionaria. Por tanto, esas dos posiciones se van a contraponer. O sea, usted nunca puede decir que es revolucionario estando del lado de la contrarrevolución. Es lo que le puedo significar. Bueno, y otra idea también que se está viendo también a veces esa crítica a las instituciones. ¿Quién está hablando? A las instituciones. Por aquí está hablando Abel. A ver, ¿se puede hablar? No, como no, como no. Ah, bueno, mira, sería interesante retomar un tema que el profesor habló, y era que muchas veces los revolucionarios piensan que solamente defender la revolución sea desde la posición, como ustedes decían ahora, nunca del lado de la contrarrevolución, pero entonces buscan la constante mancha o los errores que puede estar cometiendo, como si fuera que para ser revolucionario hay que estar señalando deficiencias para mejorar. Yo no creo que sea necesario eso. Mientras más deficiencias se buscan, entonces más te estás uniendo a los enemigos tuyos. Es un criterio que tengo, no sé qué piensan ustedes. Es válido, es válido. Como yo lo veo, a eso yo le llamo infantilismo revolucionario. Miren, son dos cosas que hay que dejar claro. Una cosa es la crítica revolucionaria y otra cosa es el hipercriticismo de los simuladores de revolución. Dos cosas. La crítica revolucionaria siempre será necesaria. Lo que pasa es que la crítica, como dijo el general de ejército Raúl, debe hacerse en tiempo, lugar y forma. Pero en lugar, cuando usted lo saca de tiempo y contexto, usted es un oportunista. ¿Por qué? Porque le está diciendo fuera del momento en que hay que decir. Imagínese usted ahora, el presidente está organizando al país para aminorar las consecuencias, los embates de la lluvia. Y supongamos que haya una decisión tomada que a la hora de aplicarse tenga algún tipo de dificultad. Entonces usted viene acá atrás y escribe, mira, el presidente se equivocó, que no sé qué cosa. En primer lugar, usted es un oportunista, porque lo primero es que no le diste tiempo a la medida para incluso hasta ser rectificada. Porque yo puedo rectificar. Mire, pasó cuando la tarea de ordenamiento, que se concibió para un contexto, y enseguida, cuando salió y vinieron las dificultades, se equivocaron con la tarea de ordenamiento, no sé qué, esa es la causante de la inflación. Usted es un oportunista, porque está haciendo una crítica fuera del lugar, descontextualizada, pero además con una total desinformación sobre qué cosa era la tarea ordenamiento. Por tanto, esa crítica no es válida, porque es que incluso cuando hubo compatriotas que señalaron de manera adecuada su inconformidad con el precio del pago de la corriente eléctrica, ustedes lo recordarán, lo que pasaron fueron como una semana o dos para que el gobierno revolucionario rectificara las tarifas. Y se paró el ministro y dijo,
Y fíjense que vamos aún con la electricidad subsidiada, vamos a tomar una medida que no afecte a la población. Entonces, usted está viendo ahí que si usted hubiese arremetido, oh, mira, se equivocaron, tomaron la medida y mira, fue un error. No, porque yo hago una apreciación, yo hago un cálculo, pero la realidad es más rica que cualquier planificación. Y si yo en la práctica me doy cuenta de que hay que ajustar medidas, de que hay que ajustar políticas, yo tengo ese derecho. Entonces, ¿cómo tú vas a atacarme precisamente porque yo estoy rectificando las medidas o porque me tengo que tomar un tiempo? Los plazos no son iguales cuando usted los recibe como individuo a como después lo tiene que procesar el gobierno para una política. Porque no es lo mismo usted uno que una sociedad. Por tanto, cuando usted arremete de esa manera, fuera de lugar, con mala forma, porque además usted lo que está buscando con eso es denigrar. Usted lo que está buscando es difamar del otro, en este caso del gobierno. Por tanto, usted, aunque no se lo proponga, está en el mismo canal, en la misma cuerda de la guerra comunicacional y subversiva del imperialismo norteamericano y su contrarrevolución y sus asalariados. Por tanto, cuando usted va a ejercer la crítica, que crítica significa ejercicio del criterio, usted debe acompañarle también una responsabilidad. Nadie, porque hay que hacerlo en ese plano. Si usted quiere la revolución como quiera su familia, usted no se pare en las redes sociales a hablar mal de su familia, ni de los errores que ocurren en su familia. ¿Y por qué usted no lo hace? Por una sencilla razón, porque usted sabe el alcance y el impacto de hacer una crítica a su mamá, a su papá, a su hermano, a su familia, a sus hijos. Usted sabe cuánto puede golpear esa crítica. Bueno, ¿y por qué lo hace contra la revolución? ¿Y por qué usted lo hace contra los dirigentes de la revolución? Si la medida o algo no se adopta contra usted, ni para causarle daño. Entonces, es un análisis simple del ejercicio. Ahora que nosotros somos dueños de un medio masivo de comunicación, como son las redes sociodigitales. Somos dueños porque podemos publicar lo que queramos. Nadie nos puede censurar. Usted lo lanza. Por tanto, usted que tiene ahora ese derecho, usted tiene que ser responsable con el derecho. Entonces, usted no es más revolucionario haciéndose. Y vuelvo a lo que le dije, Lidia, que dije, a ver, si yo voy a criticar una medida de la revolución para paliar la difícil situación de inflación que tiene, ¿por qué yo no le dedico un comentario a la causa de la inflación? Porque ¿cuáles son las causas de la inflación? La tarea de ordenamiento. Oiga, por favor, el que diga eso no sabe que hay inflación en Estados Unidos y que hay inflación en Europa y que hay inflación en América y que hay inflación en África y que se va a poner peor. Y que en España ya ahorita lo que les quede ponerse una soga con la inflación. Entonces no fue la tarea de ordenamiento la que generó la inflación en Cuba. Pues la inflación es un efecto dominó del mundo entero. Y por ejemplo, en materia de energía y alimentos, es donde más está concentrada la inflación mundial. Y con el conflicto en Ucrania, ya no es que es una amenaza, es una realidad que va a encarecer aún más los precios, tanto de combustible como de alimentos. Entonces, si yo voy a hacer una crítica a la revolución supuestamente por eso, por favor, denuncie el hecho concreto. Oiga, mire, vi al ciudadano dueño del camión Chapa, no sé qué, que se partió y empezó a vender el plátano a 20 pesos el plátano. Haz esa denuncia y no te pongas entonces a criticar, no, porque la agricultura en Cuba, porque si no saben, porque si no producen. No creo que eso sea lo que resuelve el problema.
Vamos a atacar el fenómeno por su raíz, por su causa, por su esencia, y no atacar a la revolución. Frei Beto decía, después de una experiencia con Fidel, él dijo, aprendí que a los amigos los critico en privado y a los enemigos los denuncio en público. Es una posición ética y revolucionaria. ¿Por qué ponernos a criticarnos los problemas de nosotros? Vamos a denunciar a los enemigos de nosotros. Y los enemigos de nosotros, bueno, ya los relacioné para no abundar. Vamos a dedicarle la crítica a eso. Y reitero, no estoy diciendo que no señalemos problemas. Lo que estoy diciendo es que señalemos la causa y los responsables del problema. Y yo le digo a ustedes que no es la revolución. Porque como dice Martí, la revolución puede cometer errores, pero consuela. Y dice Martí, el que consuela, entonces no se equivoca. Y si la revolución se está echando arriba los problemas de todo el mundo, es una deslealtad entonces atacar a la revolución cuando está empeñada en resolver nuestros propios problemas. Es lo que pienso al respecto del comentario certero que hizo Lidia. Yo le agradezco enormemente su respuesta. Estoy totalmente de acuerdo y convencida de que esa es la posición y que además las redes sociales son muy importantes, pero no es el lugar oportuno para algunos señalamientos que se hacen libremente y, como usted decía, es señalar y dar una respuesta, pero no solamente estar buscando problemas, señalando lunares, encontrando huecos por donde entrar a la crítica y al hipercriticismo. No se resuelve de esa manera los problemas. Hay que hablar menos y hacer más. Y yo estoy de acuerdo totalmente con todo lo que usted ha expresado. Muchas gracias. Bueno, a ver, otro que vaya pidiendo la palabra por ahí para seguir en el debate. De la intervención de Lidia, un abrazo para Lidia Guevara. Yo hacía un señalamiento, ¿no?, acerca del tema de la institucionalidad, porque a veces hay quien ataca la institucionalidad, y la institucionalidad es la estructura del gobierno revolucionario. Son las instituciones, son, vamos a decir, el esqueleto, ¿no?, que arma el proceso revolucionario. Están los CDR, por ejemplo, son la institución con más membresía del país. Y también está la Federación de Mujeres Cubanas y están la UJC, por ejemplo, los sindicatos, son las más nutridas, ¿no? Las asociaciones que aglutinan a distintos tipos de personas, de ciudadanos, en torno quizás a sus oficios o a sus, vamos a decir, intereses, ¿no? Y atacando a veces esa institucionalidad, lo que se hace es crear precisamente esa sensación en algunas personas de que nada funciona. O sea, es una crítica que al final tiene un veneno hacia el proceso revolucionario. Porque yo por lo menos lo asumo de esa manera. Si va a haber una crítica, tiene que ser una crítica que edifique, que construya, una crítica constructiva, una crítica desde dentro, no una crítica desde afuera, sin formar parte del problema. Y hay quien la asume así, o sea, se montan en una nube santurrona, y yo soy el inmaculado, yo soy el intocado, y esta crítica la hago porque soy un ser de otro mundo. Y no se meten en el problema, no analizan todas las cosas, como bien dijo el profesor, no ponen en contexto los problemas, no se dan cuenta de la situación realmente que a veces tienen nuestras instituciones y que se ven afectadas por los problemas que todos conocemos. Profe, le doy la palabra y te paso la palabra.
A ver, bueno, ya yo estoy muy agradecido por el acompañamiento en esta clase. Realmente ha sido productivo y la participación ha sido bastante buena. Vi que el pico de participantes estuvo creo que entre 35, 36, que es muy bueno, sobre todo por la hora que ya, las labores que tenemos. Acotar en el final una idea que quiero que quede compartida con todos ustedes. Lo primero, no olvidarnos que la última estrategia imperial está dirigida no solo a hacer rendir este pueblo por hambre y enfermedades, sino para que desde lo simbólico y lo ideológico se descomprometan y dejen de acompañar a la revolución, en primer lugar, deslindándose de sus líderes y de sus instituciones. Y para eso la matriz de la política, de la guerra ideológica, cultural y simbólica va dirigida en primer lugar. Después dice, ese no es mi presidente, no me representa porque no lo elegí. El engañito, o sea, no te dejan razonar, te llevan a un primitivo reflejo. No, caramba, yo no he votado por el presidente Díaz-Canel, qué sé yo, pero tú no te das cuenta que lo que te acaban de inducir es a una reflexión muy tramposa y amañada, que lo que aprovecha es tu desconocimiento político de cómo es el sistema electoral cubano, que es totalmente diferente al sistema electoral burgués de los Estados Unidos, corrupto de los Estados Unidos, insuficiente, ineficiente, antidemocrático de los Estados Unidos. O sea, usted no se detiene a pensar en eso. La gente no se acuerda que Donald Trump llegó al poder con 3 millones de votos populares en contra, o sea, menos que lo tenía Hillary Clinton, pero ese sistema pondera que un grupito de votos electorales son el que pone de presidente del país y no los millones de votos populares. Fíjate, dice, ¿quién elige al presidente de Estados Unidos? No es el pueblo el que elige al presidente de Estados Unidos, lo elige un grupito de votos electorales que están en manos de poderosos, de intereses poderosos, y que está establecido en una constitución que tiene 240 años. Fíjense, si tú hablas de obsoleto, es una constitución de 240 años y que pondera un sistema político corrupto porque está desfasado en el tiempo, está descontextualizado, y que permite esa aberración de que más de 3 millones de votos populares no pongan en el poder a la persona que vota el pueblo, sino lo que decide un grupito electoral. Es que interesante. Entonces, ¿a dónde conduce eso? A la idea de que no debemos confiar en nuestros dirigentes porque sencillamente no lo elegimos. Y todo el que está en la Asamblea Nacional fue elegido de manera directa por el pueblo. Hay un 50% que fue elegido en nuestros barrios, por nosotros. Y hay otro 50% que está elegido por nuestras organizaciones, también por nosotros. Ese fenómeno no ocurre en ningún país del mundo. Fíjate, por tanto, la estrategia está a tratar de deslegitimar lo que está bien legítimo en Cuba, que tiene sólidas raíces, hacernos perder la fe, la confianza. Por eso dije que si hay un elemento revolucionario es la fe y la confianza en pueblo y en sus dirigentes, en sus líderes. ¿Ya?
porque sí somos nosotros responsables del que está. Pero el presidente yanqui, vamos a ver el modelo burgués, el presidente yanqui rinde cuenta al Congreso, no al pueblo, una vez en el año, en el llamado discurso del Estado de la Unión, siempre plagado de mentiras, omisiones, manipulación y falsedad. Eso lo sabe todo el mundo, y politiquería. No aborda ni un solo problema de verdad que le atañe al pueblo. Y sin embargo, nuestro presidente, en reuniones del partido, en reuniones del gobierno, en reuniones del Estado, en reuniones populares, porque está en la reunión de barrial ahí para ver lo del proyecto de Código de la Familia, está reunido en una fábrica, está reunido con estudiantes, está reunido con obreros, está reunido en el barrio con la gente, está con los campesinos, está en un trabajo voluntario con los estudiantes, está con los religiosos, está con la sociodiversidad. Entonces, pero bueno, y le rinde cuenta a todo y no tiene miedo. Ya, y entonces ese no es mi presidente. Es como decía aquel payaso, mi presidente es Donald Trump 2020. Bueno, entonces, la estrategia va precisamente a tratar de que nosotros nos desunamos de los pilares de la revolución. Entonces empiezan a criticar a los CDR, ¿no? Porque los CDR ya no son, como si a ellos les interesara el funcionamiento del CDR. No, porque ya la federación, imagínate tú, ya, ¿para qué va a estar la federación? Sino, no, ¿para qué los sindicatos? En Estados Unidos no hay sindicatos. Por ley está prohibido que haya sindicatos en Estados Unidos. El único país del mundo que ahí, y en Israel, que no se celebra el 1 de mayo. Por ley no se puede celebrar el 1 de mayo. Entonces, que a ti no te interesan los sindicatos, en Estados Unidos no puede haber sindicatos. Entonces, ¿qué tú haces criticando sindicatos en Cuba? Que si no, que si nada más el sindicato, que si el pago, no sé qué. No, que el partido, pero que tú haces criticando al partido. ¿Y por qué tú no criticas al partido republicano y al partido demócrata que mantiene el bloqueo, que mandan bombas, que hacen guerra para enriquecerse, que está lleno de los hombres más ricos del mundo, que explotan, que desangran a tu compatriota que ha emigrado a esos países? Entonces, eso no se habla. Entonces, cuando usted va a hacer crítica, tiene que tener en cuenta que cuando usted la hace de manera inconsciente, está llevando la misma línea política de subversión del enemigo. Por eso nosotros tenemos que alertar, explicar y combatir también. No se puede ser ingenuo. Aquel que lo hace. Mire, un compañero yo hice una publicación sobre la inflación hace como 3 semanas, el mes pasado. Y él, Ocho, le gustó mucho. Al final me dice, no, pero lo que hace falta es que el Estado asegure más competencia entre las empresas. Y yo le escribí, le dije, bueno, mira, los primeros que troncharon la competencia fue el sistema hegemónico del imperialismo, las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones no compiten entre sí, se tragan una con otra. Ya no hay competencia en el capitalismo. Incluso aquí en Cuba, cuando usted va a muchas placitas esas de cuenta propita, no hay competencia, hay precios casi corporativos, todos tienen el mismo precio. Digo, entonces ahora tú quieres que el Estado se ponga a arbitrar y a generar competencia. Tú te das cuenta que ese compañero es muy bueno, yo lo conozco. Le falta información. Yo se lo escribí, así como lo estoy diciendo, pero le falta información. Entonces, sin querer, dice lo que pide el imperialismo, pero lo hace con ingenuidad, con desconocimiento, con el mejor deseo. Él cree que esa es la fórmula salvadora. Entonces, usted tiene que reorientarlo, esclarecerle que no es así como se construye el socialismo, no es así como se hace la revolución. Y sin embargo, a veces hacen crítica a la revolución sin saber. Entonces, yo agradezco a todos. La idea era esta. Creo que no es un tema agotado. Si en algún momento, bueno, en la próxima clase lo podemos volver sobre el mismo.
sería muy bueno que pudieran comentar impresiones, ya sea por aquí, por el grupo, o por Facebook, no sé, por todas las vías, porque es un tema muy importante y necesario para todos nosotros los revolucionarios. Y apuntar a lo que también explicamos, a la unidad necesaria de todo eso, que es donde está la salvación de nuestra revolución y de nuestro país. Muchas gracias. Ok, alguien más que pida la palabra, por favor, me puede ayudar ahí, Luis, a ver quién estaba pidiendo por ahí la palabra. María estaba pidiendo la palabra, a ver. María, Bueno, ¿se encuentra por ahí? María tiene el micrófono abierto ahí, puede hablar sin problema. Y luego Fidel Alejandro. María, no se le escucha. Ahí tiene también abierto el micrófono Fidel Alejandro. Si puede ir adelantando en lo que María busca cobertura o logra o consigue abrir su micrófono. Muy buenas noches a todos. Profe, muchísimas gracias. Magistral, como siempre. A ver, yo quería hacerle... ¿Me escuchan? Sí, yo lo escucho. Yo quería hacerle un pequeño comentario sobre el tema que se hablaba, se tocó ahorita, el puntico que se tocó ahorita, sobre el hipercritiquismo, la hipercrítica, que eso es una estrategia bien marcada en esta guerra que se nos hace, ese ataque a las instituciones y a los dirigentes. Hay perfiles creados desde muy antemano como revolucionarios, incluso con muchos amigos en común, y estos perfiles se están dedicando a esa hipercrítica y con el único objetivo de desacreditar, de desmontar, de descaracterizar las instituciones, nuestros dirigentes. En eso cae también lo de las clasificaciones. Lo de las clasificaciones divisionistas. Llamo a esto, definen o llaman a la gente, a algunos, como que izquierda radical, como que si moderada, que si dinosaurio. Todo eso es una estrategia, todo eso funciona en la misma campaña, el mismo objetivo. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, pues si no hay otra persona que quisiera hablar en este momento, en lo que se ajusta la participación, me quedaba algo por nombrar y es, hay un conjunto de organizaciones en el país constitucionalmente establecidas, como es el caso del partido con su artículo en la Constitución e igualmente la Unión de Jóvenes Comunistas. Pero hay un conjunto de organizaciones de masas como son la Federación, la ANAP, otras, el OCDR, los sindicatos que se han ganado ese espacio en todos estos años de revolución. Y sin embargo, ha habido en los últimos tiempos una crítica dirigida como a la necesidad de modificar estas organizaciones y hacerlas, no sé, diferentes, cuando lo que se está buscando es esto que se trata en el capitalismo y que están haciendo nuestros enemigos del multipartidismo y la diversificación de organizaciones, porque mientras más organizaciones haya, menos masivas serán las organizaciones y se atomizan las puertas. Yo quisiera que usted tratara un poquitico más ese tema, porque ese es uno de los temas más importantes que en estos momentos tenemos en el país. No disolver
la fuerza revolucionaria y atomizarla en un conjunto de organizaciones, quitándole el valor histórico que tienen la Federación de Mujeres Cubanas, los CDR, la Central de Trabajadores de Cuba, que no es de ahora, es del año 1939, y un conjunto de organizaciones que también existen que debemos proteger en lugar de buscar otras organizaciones paralelas y con ello hacerles perder el valor que tienen. A ver, mi punto de vista al respecto, porque tiene varias aristas. Número uno, lo primero, es revolucionario constantemente actualizarse como personas o como organización. O sea, el comandante en jefe, lo primero que dice en la definición del concepto de revolución es sentido del momento histórico. Por tanto, los CDR del 2022 no pueden parecerse a los CDR de 1960 cuando surgió. No es revolucionario. ¿Por qué? Porque el contexto y las tareas que tenía los CDR en 1960 no son las del 2022. Por tanto, los CDR, pongo el ejemplo de CDR, que es la mayor organización y es una de las primeras que tienen en los planes americanos, los norteamericanos, de destruir si un día la revolución se cae, que es lo que ellos sueñan. Eso nunca va a pasar. Por tanto, todas las organizaciones de la revolución están en la obligación de actualizarse. Eso es dialéctico. Buscar desarrollo, la contextualización. Por eso es que dice Fidel, sentido del momento histórico y cambiar lo que deba ser cambiado. ¿Qué no debe cambiar, Lidia? La esencia. O sea, que siempre tienen que ser comités de defensa de la revolución. O sea, lo que sí es lo mismo es defender la revolución en el 60, en el 2022 y en el 3400. Hay que defender la revolución. Ah, pero cambian los actores, cambian las circunstancias, cambian las misiones. Y entonces, irlas atemperando, incluso hasta misiones, a lo mejor iniciales, tienen que cambiar hasta en su forma. Por ejemplo, una misión hoy que tienen los CDR es ganar las redes sociodigitales. Y por eso están metidos los CDR en las redes sociodigitales. Eso es una novedad que en el 60 no podía ser. En el 60 los CDR acompañaron el proceso de la batalla por la alfabetización, la batalla por el sexto grado, la batalla por el noveno grado. Ya hoy no es esa tarea, no se le puede dar a los CDR. Era muy importante en épocas anteriores la recogida de materias primas. Hoy hay una empresa de recogida de materias primas. O sea, en la forma de hacerlo, quizás retomando algunas iniciativas pasadas, debe tener las características y la forma de este tiempo. En cuanto a método, en cuanto a comunicación, en cuanto al liderazgo barrial. O sea, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Cuando digo CDR, digo todas las. Ahora, la atomización de la sociedad solo se da si cada una se queda con sus intereses. O sea, el ser humano siempre va a tener tendencia a organizarse en micros y macros grupos. Por tanto, a eso no se le debe tener miedo. Lo que debe estar es articulada en la estructura de la revolución. O sea, esta es la manigua. La manigua fuera una fragmentación de la sociedad si ella fuera, por ejemplo, contrarrevolucionaria, o se autotitulara centrista, o se pusiera a hacerle el juego a la contrarrevolución. Ahí sí está fraccionando a la sociedad. Pero la manigua
que es una nueva organización, como está articulada la revolución, lo que la fortalece y le da una nueva dimensión, porque es la revolución en las redes sociodigitales, con una nueva organización, que es la Manigua. Entonces la fortalece. O sea, eso hay que verlo con este sentido. Por tanto, en lo que nosotros tenemos que estar vigilantes, atentos, son los microgrupos que se creen que, como por ejemplo, cuando surgió Archipiélago, que se crea con un marcado abiertamente contrarrevolucionario y abiertamente dirigido a destruir la revolución. Entonces, si toda la tendencia del pueblo hubiese sido la de Archipiélago, se creó una gran fracción en la sociedad cubana, pero no fue lo que pasó. Lo que pasó fue que todos los revolucionarios nos articulamos alrededor de la dirección del partido, del presidente, del gobierno, etcétera, y combatimos Archipiélago. Y entonces no se le pudo dar su marcha del 15 de noviembre, ninguna iniciativa. Y entonces se fue su líder y se autosuicidó. Bueno, es incorrecto. Si es suicidio es porque es auto, ¿no? O sea, se autoaniquiló. O sea, desapareció ella por sí sola como organización. O sea, es la visión que tengo al respecto y es como creo que deben verse esta cuestión. O sea, el perfeccionamiento es necesario, la actualización es necesaria, es imprescindible. Eso es revolucionario. Lo que quiere decir revolución, cambio, transformación, actualización, desarrollo, evolución. Eso es lo que quiere decir la palabra revolución. ¿Entiende? Y parecido al momento en que se está viviendo. A eso no se le puede temer. Que aparezcan nuevos grupos y están orientados alrededor de la revolución, qué bueno. ¿Cuál sería el peligro? Que esos grupos que aparecieran nuevos fueran contrarios a la revolución. Ahí sí, y que cada cual estuviera tomando un camino por sí sola. Eso sí es una atomización de la sociedad. Es lo que puedo compartirle al respecto, Lidia. Parece que no me supe explicar bien. No era eso lo que yo intentaba debatir con usted, sino, o sea, que usted hablara al respecto, sino la intención de quitarle el apoyo a estas organizaciones históricas y crear otras paralelas, tomando el papel de esta. Por ejemplo, la Federación de Mujeres Cubanas, claro que ha cambiado de aquella organización que era barrial, que agrupaba mujeres, se ha convertido en una fuerte organización que está trabajando con el Programa Nacional de Adelanto para las Mujeres y las estrategias de atención a la violencia de género, además con las casas de la mujer y la familia en torno a todos estos temas. ¿Cuál es el asunto? Brindarle todo el apoyo que requiere esta organización y no crearle una paralela que también, como si fuera el adalid del feminismo y desatender a la federación. Ha habido intenciones de esto, de plantear que la Federación de Mujeres Cubanas es patriarcal. No, hombre, no tiene nada que ver con el patriarcado. Lo que tiene muy bien definido su camino, y su camino está dentro de la defensa histórica de la mujer cubana, con todos los cambios que ha habido durante todas las épocas, porque claro está, no podemos tener las organizaciones iguales ahora a las que surgieron en el momento de su surgimiento. Todo cambia. Y es cierto, revolución en sentido del momento histórico. No puede ser lo mismo una de antes a lo que es ahora. Pero no atomizar, porque el objetivo de nuestros enemigos es ir haciendo pequeñitos grupos y quitarle la atención a estas organizaciones de masa para que pierdan su protagonismo. A eso era lo que yo me refería, nunca a dejar de crear, porque por ejemplo la manigua es una cosa muy interesante, muy interesante, pero la manigua en ningún momento ha tenido el objetivo de quitarle el protagonismo a ninguna de las organizaciones, que son de masas, porque no son organizaciones sociales, son de masas,
que es muy distinto una organización social a una organización de masas, porque son organizaciones de millones de personas en torno a un proyecto que puede ser lo mismo. ¿Qué hacemos nosotros creando 25 sindicatos más? ¿Usted sabe cuál es el objetivo de toda esa atomización sindical? Bueno, pues no hay defensa de los intereses de los trabajadores, porque son 3 por aquí, 5 por allá, 200 por aquí y 10 por allá, y más nunca en la vida tendrán protección ante el empleador. A eso era a lo que yo me refería. Sí, a ver, quizás fui yo, no usted. Usted se explicó bien, yo le entendí a usted en un primer momento así. Quizás fui yo quien no explicó con la profundidad que lo ha hecho usted. Mire, lo que quiero decir es lo mismo, lo que ahora lo hago con énfasis. En primer lugar, en Cuba se da un fenómeno muy interesante, y es que no hay posibilidades. Le puse el ejemplo de Archipiélago. No hay posibilidades en Cuba hoy de que se cree una organización contra la revolución que se equipare a los CDR. Y como bien usted dice, a los que más han podido aspirar es a crear microgrupos. Entonces, por ejemplo, se autotitulan 27N. Recuerda aquella falsa, el 27, no, somos un grupo, y al final ese grupo no pudo arrastrar al pueblo. Y sencillamente se diluyó, se fueron los líderes, los metimos presos a partir del carácter continuado de hechos delictivos y de peligro, de alta peligrosidad social, y muchos de ellos rozando con el terrorismo. Por eso es que están presos los Alcántara y los Michael Osorbo, que estaban en el 27N. O sea, lo que les quiero decir es que en el caso de la revolución, cuando han aparecido nuevos grupos que pueden dar la impresión, y por eso puse el ejemplo en la manigua, de que nos estamos microfraccionando, hay una realidad, y es que las tendencias que estos grupos, por ejemplo, por eso hablé de la plataforma revolucionaria Sierra Maestra, hay un grupo de grupos que tienen el acierto de articular. Lo primero es que hacen un reconocimiento de las organizaciones, vamos a llamar, tradicionales de la revolución. Hay un reconocimiento del papel rector del partido. Hay un reconocimiento de la juventud como la dirección de los jóvenes del país. Hay un reconocimiento de los CDR, hay un reconocimiento de la Federación, hay un reconocimiento de la CTC. Por tanto, hay un reconocimiento de todas las demás organizaciones sociales. Por tanto, los nuevos grupos no suplantan los revolucionarios, vuelvo y reitero, los grupos revolucionarios, hasta donde yo sé, ninguno ha intentado suplantar a los tradicionales. Incluso muchos, y es el reto, es el desafío, tenemos que seguirnos articulando a los establecidos, a los tradicionales, a los que cuenta la revolución, además con legitimidad del pueblo, porque el pueblo pertenece a ellos. Y lo que le estoy diciendo es que estos nuevos que surgen, si están del lado de la revolución, a los que en primer lugar no mirarlos con prejuicio, ni están atomizando la revolución. ¿Por qué? Porque están hablando el mismo lenguaje. El llamado es que se sigan articulando en torno a los que ya están creados. Y los otros, los abiertamente contrarrevolucionarios, bueno, sencillamente sentirán el peso de la revolución, porque los enfrentaremos. Y no podemos tener miedo, y lo aplastaremos. Cuando surgió el concepto de dictadura del proletariado, nosotros lo eliminamos por solidaridad a los movimientos de América Latina, que fue en la región donde más dictadura se estableció desde el gobierno de los Estados Unidos. Y en solidaridad a ellos, Cuba eliminó el concepto de dictadura del proletariado, porque es que enunciar el término dictadura era asociado a esos regímenes que impuso los Estados Unidos como mecanismo de dominación de nuestro pueblo, América Latina y el Caribe. Y Cuba suspendió ese concepto, pero no su esencia, porque la clase que está en el poder es la proletaria y establece su voluntad sobre los demás.
y está en la Constitución y está en las leyes, porque es el carácter clasista que tiene este Estado. Y asimismo con las organizaciones. Si aquí surge una organización, un grupo, un microgrupo abiertamente contrario y desafiante a la revolución, tiene que enfrentar a la revolución, que fue lo que dije en lucha de clase, porque entonces se erigen en un grupo antagónico, porque él, para defender sus intereses, tiene que pasar por los intereses de clase de la revolución cubana, si no, no puede existir, porque no hay tercera posición. Eso es mentira del centrismo y toda esa basofia ideológica que es para confundir. O sea, o usted está con la revolución o usted la ataca contrariamente. Fíjese, usted, ya lo expliqué, usted no puede, a lo mejor usted no es revolucionario, pero está contra la revolución. O sea, lo que nos hace antagónicos es si usted se opone a la revolución. Si usted quiere, no pertenezca. Y tiene un grupo, no sé, que hace tejido, no sé, obra de no sé, pintura, y pinta paisajes. Es un grupo. Dice, no, lo mío es esto, lo mío es la música, no sé. Pero si el grupo atenta contra la revolución, ya usted tomó un partido que es contrario al de la revolución. Entonces ese grupo ya abiertamente se declara contra la revolución. Es lo que le quise explicar, pero usted se explicó muy bien y yo la entendí muy bien. Oye, Lidia, Lidia, la entendí muy bien. Gracias. Bueno, creo que hemos extendido, bueno, son ya casi las 12, lo que ya va siendo hora de ir cerrando. Si pueden irse despidiendo los que lo deseen, vamos a ir abriendo ahí los micrófonos, ¿no? Y que se vayan despidiendo ahí los compañeros para entonces proceder a cerrar la academia de esta noche, que ha estado muy interesante, muy buena, con muy buen nivel de debate. Saludos de Guantánamo, muy agradecido de este lado de la isla. Saludos aquí de La Habana, del Este, con muchos interrogantes, pero bueno, el tiempo no alcanzó. Abalito, buenas noches, La Palma. Yo saludo especialmente a mis amigos Camila, estoy viendo por ahí, Rosa, a todos esos de corazón, los quiero. Buenas noches. Gracias, Palma, gracias ahí por la despedida y por el abrazo, se te quiere. Bueno, gracias, infinitas gracias a todos. Buenas noches y nos vemos el martes, dentro de 14 días. Nos vemos con otro tema en la Academia Cardiopensamiento. Gracias, buenas noches y feliz descanso para todos. Ok, muy buenas noches para todos ahí. Como bien dice el profe, pues nos veremos dentro de unos días ahí para seguir debatiendo temas de actualidad. Un abrazo para todos y tengan buenas noches.